Como siempre, de las plantas. No sé si sabéis, algunos ya os voy conociendo las caras y veo que habéis estado más veces aquí. Otros no os reconozco, a lo mejor habéis estado viendo. Un segundito mientras, que tengo la intención de grabarlo todo. Gracias. Mi nombre es Héctor Márquez, soy el coordinador de este ciclo que se llama Aula Sabia y que se dedica a intentar acercarnos al mundo vegetal desde múltiples y variadas perspectivas. La idea, algunos vi que estuvo el otro día, creo que tú estuviste, ¿verdad? Y tú también, en la charla del profesor Stefano Mancuso, el neurobiólogo vegetal más importante del mundo, que estuvo aquí deleitándonos junto a otra botánica, la bióloga Aina Erice, hablándonos de la inteligencia y sensibilidad en el mundo de las plantas, y resultó que, como él demostró, las plantas son inteligentes. Aunque ustedes no lo crean, es así, lo pueden comprobar todavía en la charla que se grabó, y lo pueden ver por nuestros canales de YouTube en La Térmica. Se la recomiendo vivamente porque es de estas cosas que te dejan impactado y te enseñan aún más del mundo vegetal. ¿Por qué el aula sabia? ¿Por qué el mundo vegetal? Bueno, pues porque, como dice el profesor Mancuso, no solo las plantas constituyen el 99,7% de la biomasa del planeta, es decir, que de todo lo viviente, el 99,7% son plantas. El resto somos todo lo demás, los animales, los insectos, todo lo demás. Y ahí estamos nosotros. Luego, ya no solo por masa, son los seres más importantes y fundamentales del planeta, sino que también resulta que son los que nos dan todo lo que necesitamos. Nos dan comida, nos dan las medicinas, nos dan la energía, transformándose, nos dan el oxígeno para vivir, permiten que se crea una atmósfera para que nosotros vivamos, es decir, que lo único de lo que no podríamos prescindir si se extinguiera todo sería de las plantas, y las plantas se extinguen, nos vamos nosotros con ellas instantáneamente. Y nos dan el vestido, nos dan la cultura. La agricultura, por ejemplo, tiene que ver con la cultura, las canciones, las historias, todo eso surge a partir de las plantas. Y nos dan también, entre otras cosas, nos dan la esencia del perfume, nos dan posibilidades de arreglar nuestro cuerpo, de atraernos los unos a los otros, de curar y conservar a los muertos cuando hacían, en otros tiempos antiguos, hacían el trasvase de un estado a otro, de la vida de los vivos a los muertos. La industria del perfume, hoy en día es una industria, pero es una actividad que está ligada a las prácticas humanas desde que tenemos uso de razón. Básicamente, todo depende del olfato. El olfato está relacionado con el sistema límbico, sistema reptiliano, una de las cosas más antiguas que tenemos en nuestro cerebro, más ancestrales. Nos permite, entre otras cosas, rechazar una comida cuando huele de una manera determinada y saber que eso está podrido, que nos puede sentar mal. Nos hace acercarnos a algo que nos parece fragante. Nos permite subsistir. Sin esos olores, de los que a veces incluso no somos conscientes, no nos atraeríamos entre unos y otros, entre hombres y mujeres. No existirían las cópulas, por lo tanto no existirían los niños, no existiríamos nosotros. Así que fíjense hasta qué punto es importante el olfato y cómo las plantas, dentro de todo el olfato, no son las únicas, son las maestras refinadas de la generación del perfume. No todas las plantas huelen bien, es cierto, hay algunas que existen que simulan olores de putrefacción para que acudan los animales y determinados insectos carroñeros para polinizarla. Porque, como también el profesor Mancuso y otra serie de biólogos y vegetalistas han contado, las plantas, de una manera muy sutil, no sabemos cómo, nos utilizan de alguna manera a los seres humanos y al resto de la humanidad para que hagamos lo que ellas necesitan, que es sobrevivir y reproducirse. Probablemente muchos sostienen que el perfume es una de esas cosas que utilizan las plantas, sus fragancias naturales, para atraernos, acercarnos a ellas. ¿Cómo nació el perfume? ¿Cómo nació esta cosa de la terapia? Bueno, no se sabe. Probablemente sería intentando hacer fuego. Unos hombres primitivos de pronto quemaron una leña y esa leña, imaginemos que sea leñas y árboles y hojas de un eucalipto, empezaron a oler. Y ese olor llamó la atención. Era un olor fragante, un olor además que despejaba el pecho. A partir de ahí
seguramente se empezaron a dar cuenta de lo importante que era el perfume, de que algunas plantas tenían unos olores determinados que servían para algunas cosas. Incluso, durante muchísimos siglos, se utilizaron los perfumes para sanar, para curar. La aromaterapia actual tiene mucho que ver con eso. Es una historia tan grande y tan larga como la humanidad. No sé si son los sumerios los primeros, ahora Nuria me corregirá si me equivoco, los primeros que empezaron a trabajar en el perfume y dejaron incluso algunas notas de cómo se elaboraban determinados perfumes. Desde luego los griegos, los romanos, los egipcios, así hasta nuestros días. La historia del perfume es la historia de nuestra cultura. Y hoy va a hablar del perfume Nuria Alemany. Nuria Alemany, amiga química de profesión y de formación, experta en aromaterapia, experta en cosmética vegetal, en dermofarmacia. Tiene varios títulos por universidades europeas que los tienen ustedes aquí en esta hojita y que no he aprendido. Y les va a hablar pues, de la historia de la esencia, de lo que es la aromaterapia. Les va a hablar de lo que ustedes les pregunten después. Y les voy a recordar también que el próximo sábado tenemos un taller práctico donde ella, todos los que deseen y se apunten previamente, le enseñará las técnicas de elaboración, las técnicas básicas de elaboración de perfume y de esencia. Y yo ya no me enrollo más, os dejo con Nuria y os invito también a oler eso que estáis oliendo ahí. Ella os dirá ahora lo que es, para que entremos de alguna manera en este mundo de los aromas y de los perfumes vegetales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me veo muy alta desde aquí, con vuestro permiso, o me siento, me bajo, pero bueno, casi es más fácil, ¿no?, para ir pasando la presentación. Casi me siento aquí, vale. Bueno, muchas gracias, Héctor, por tu presentación tan amplia, tan generosa. Y muchas gracias también a la Térmica por hacer posible poder comunicar pues, algo que me apasiona, ¿no?, que es la aromaterapia, y a todos vosotros por estar aquí hoy. Bueno, yo cuando empecé a conocer los aceites esenciales, realmente fue una atracción que automáticamente ya quise que formaran parte de mi vida, ¿no? Y de alguna manera ya es que no concibo mi vida sin ellos, ¿no? Entonces, poder transmitiros qué significan para mí y que vosotros podáis integrarlo en la vuestra, pues para mí un privilegio. Entonces, bueno, cuando estuve pensando un poco en cómo empezar esta charla, pues pensé que una de las vías principales o más directas de recibir los aceites esenciales sería a través del olfato. Y el olfato, realmente, cualquier sentido es una manera de tener información sobre lo que nos rodea y también información sobre nosotros mismos, ¿no? Pero el olfato es tal vez de los más desconocidos, de los sentidos más desconocidos que tenemos. Y también el primero, el que nos da la bienvenida a la vida, ¿no?, el que nos recibe con cuando llegamos al mundo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, cuando todavía no podemos ver o todavía no tenemos los otros sentidos desarrollados, gracias al olfato buscamos nuestro alimento principal, que es la leche materna, el olor de nuestra madre, ¿no? Entonces, el olfato también se considera pues, un sentido primitivo. De hecho, muchas veces no valorado por esa razón, porque pensamos que es animal, ¿no?, que es algo pues, como que no va con nosotros, como que nos aleja de nuestra especie humana, y es todo lo contrario. Entonces, bueno, pues querría destacar que aparte de ser el primero, como os he comentado, tiene un poder es como que nos permite viajar, ¿no? Es una forma muy, muy fácil de viajar. Y viajar a un lugar que es, curiosamente, el de nuestros recuerdos más antiguos, sede de nuestras emociones, de nuestros instintos. Y sobre todo, lo más importante es que cortocircuita nuestra razón. Entonces, en este mundo en el que vivimos, ¿no?, que todo tiene que estar estructurado, todo tiene que estar pasado por nuestro razonamiento, encasillado, clasificado, de alguna manera todo se detiene y en un instante sucede la magia.
Eso es algo que a mí me parece muy interesante del olfato, que realmente a veces pues no valoramos, ¿no? Porque realmente la respiración es inseparable a la vida. Si no respiramos, no podríamos vivir. Y el olfato, de alguna manera, se activa de esa forma. Cuando respiramos, estamos oliendo. Estamos rodeados de una cantidad de estímulos y de olores que nos rodean sin que seamos conscientes de que continuamente estamos recibiendo información, porque eso es lo que recibimos, información. Aquí os he seleccionado una frase que me parece muy interesante de Mandy Aftel, que es una perfumista, y ella dice que antes de que sepamos que estamos en contacto con un aroma, antes de que seamos conscientes, ya lo hemos recibido y hemos reaccionado ante él. Es decir, hemos tenido una reacción y después hemos procesado pues, a qué huele, qué nos ha parecido, con qué nos conecta. Claro, esto pasa en fracciones de segundo, que ni somos conscientes de que es tan rápido, pero es instantáneo y nos transporta a una emoción, ¿no? Marcel Proust, no sé si conocéis la famosa Madalena de Proust, que se ha hablado mucho con el tema de la evocación del olfato con los recuerdos, pues contaba esa vivencia cuando descubre ese aroma de una taza de té con una magdalena y entonces automáticamente se transporta a la casa de su tía, ve su habitación, ve el antiguo jardín y recuerda un instante de su infancia. Aparece una imagen en la que él pues, tenía la costumbre de coger la magdalena y mojarle la tila o la taza de té de su tía, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene el olfato de transportarnos de esa manera a una emoción que a lo mejor no acordábamos que habíamos vivido, seguramente os habrá pasado. O a lo mejor cuando leéis un perfume pensáis automáticamente en una persona. Asociamos esa información y eso es muy valioso porque nos da información sobre nosotros. ¿Vale? Entonces, esto que os comentaba de la capacidad que tiene el olfato de generar esa respuesta inconsciente, en el que nosotros no pasa directamente por nuestra razón, se pone de manifiesto en la película y en la novela del perfume de Patrick Süskind. No sé si la habéis leído, la conocéis, se ha hecho muchas referencias siempre que se habla del perfume. Y de alguna manera habla de esa sensación entre atracción y rechazo que se puede producir entre personas, también en un entorno o en cualquier circunstancia, ¿no? Y aquí os he seleccionado una frase que me parece también interesante para justificar esto, que dice: y nadie sabría que no era su aspecto lo que de verdad les habría conquistado. No era su belleza exterior, supuestamente perfecta, sino únicamente su fragancia, única e incomparable. ¿Vale? Me parece muy bonito. Bueno, pues esta magia que tiene el olfato, ¿no?, de transportarnos a nuestro cerebro límbico, que es nuestro cerebro sede de nuestras emociones, me parece muy curioso porque en la mucosa olfativa hay células nerviosas. Es el único sitio de todo nuestro cuerpo en el que el sistema nervioso está en contacto directo con el exterior. Entonces, es increíble, ¿no?, que estamos directamente expuestos pues con nuestro sistema nervioso y el entorno que nos rodea, ¿no? Y otra característica también muy curiosa que quería señalaros es que esas neuronas de la mucosa olfativa se regeneran en permanencia. O sea, cada 30 o 40 días salen neuronas nuevas. ¿Vale? Bien, aquí quería también remarcaros para que veamos un poco el olfato de otra manera a partir de ahora. Es que un estudio de la Universidad de Nueva York reveló que el ser humano recuerda el 35% de lo que huele, 5% de lo que ve, 2% de lo que oye y el 1% de lo que toca. Es una de las razones por las que os he traído algo aromático a esta charla, porque digo, al menos que recuerden el 35% o un poquito más, porque a mí me impactó este dato. Realmente no podía ser consciente de que tuviera este peso, ¿no? Luego, ya pensando un poco más, dije, bueno, ¿qué es lo primero que hacemos cuando compramos algo? Que no es ropa, ¿no? Compramos un detergente, compramos una colonia, buscamos un desodorante. Quien no coge, lo abre y ¿qué hace? Lo huele.
Y otra cosa que me hizo reflexionar, curiosamente, en la charla del pasado martes de Stefano Mancuso, es que comentó: las decisiones no las tomamos por la razón. Y digo, bueno, no sé, me hizo pensar también hasta qué punto un aroma, que es algo emocional y que no pasa por la razón, puede ser motivo de las decisiones que tomamos, ¿no? Ahí lo dejo. Aquí pues, quería también deciros que en un estudio reciente que se publicó en la revista Science decía que nuestra nariz puede detectar 1 trillón de olores. Sin embargo, colores alrededor de unos 200. Por supuesto que no quiero menospreciar con esto el resto de nuestros sentidos, solo que a veces el olfato como que pasa a un segundo plano, ¿no? Y a partir de ahora, pues a lo mejor cuando salgamos a la calle o demos un paseo, pues podemos aprovechar para hacerlo un poquito de forma más consciente, porque al final el olfato es como un músculo. Si respiramos de forma consciente y olemos de forma consciente, nuestra capacidad olfativa también va aumentando, nuestra sensibilidad, nuestra atención hacia lo que percibimos. ¿Vale? Vale, bueno, pues aparte de lo del olfato que os he comentado, otro de los factores que entrarían en juego en la aromaterapia, por supuesto, uno de los más importantes, son las plantas, porque aquí estamos hablando de plantas. Entonces, concretamente, dentro de las plantas en general, nos estamos refiriendo, en el caso de la aromaterapia, a las plantas aromáticas, ¿no? Curiosamente, de toda la especie vegetal, solamente de todas las especies vegetales, unos 800.000 aproximadamente, solo el 10% son aromáticas. Se considera que biológicamente, por eso de segregar esas sustancias que huelen, se consideran más evolucionadas, aunque bueno, es una forma de verlo, ¿no? Y claro, ¿para qué segregan las plantas estas sustancias? Hombre, las plantas creo que queda muy claro que se comunican entre ellas y se comunican con el resto de los seres. Yo lo veo como una forma de comunicación. Puede ser por placer, de disfrutar del aroma de un jardín, pero también tienen otras funciones. Muchas no las conoceremos todavía y otras sí que podemos conocer para qué, ¿no? Una de ellas sería atraer insectos, por ejemplo, pues para que intervengan en la polinización, o para repeler algunas otras plagas o algunos otros insectos que nos quieran que puedan invadirlas, ¿no? Pero también me ha parecido muy interesante que hay algunas plantas, sobre todo en zonas desérticas, cuando está comprometido un poco la supervivencia de esa especie, segregan unas sustancias aromáticas precisamente para evitar que crezcan otras plantas en su mismo entorno y garantizar de esa forma su supervivencia. Como puede ser, por ejemplo, en el desierto de California, una especie de salvia, la salvia leucophylla, y otras especies de salvias que crecen allí, segregan unos terpenos que emiten al ambiente y evitan que otras plantas crezcan justo con ellas. Aquí veis una foto, no sé si se puede apreciar bien, que se ve esas especies de salvia que están así como aisladas y el resto alrededor de ellas no hay crecimiento vegetal, ¿no? Y por último, pues podríamos destacar las plantas pues segregan esas sustancias pues para protegerse y para fortalecer su inmunidad, ¿no? Cuando son más débiles, cuando tienen que enfrentarse, porque al final las segregan pues para adaptarse al medio en el que viven, a su entorno. ¿Vale? Aquí podéis ver un poco las estructuras donde ellas las almacenan. ¿Vale? Son unas estructuras, se llaman estructuras secretoras. No es muy complicado. Entonces, pueden ser de dos maneras, en forma de cavidades, como por ejemplo puede ser en un laurel. Vosotros cuando cocináis, cogéis el laurel y lo metéis directamente en la comida, lo partes. Muy bien, pues yo lo aprendí después, fíjate, y digo, ya hay que ver, cualquiera que me vea dirá, esta chica, ¿cómo se le ocurre meter la hoja tal cual? Si os dais cuenta, el laurel tiene la estructura en la hoja, pero son cavidades, como la que veis en la primera foto. Entonces, hay que romper la hoja para que la sustancia aromática se libere, ¿vale? El caso de la derecha sería, por ejemplo, pues una menta, o bueno, en general una lavanda, un romero, que simplemente tocando la planta, esas sustancias, esas bolsitas se romperían y veríamos
disfrutaríamos de su fragancia, ¿vale? Bueno, realmente las sustancias estas aromáticas suelen estar en general en toda la planta. Lo que ocurre que por motivos de rendimiento es difícil hablar en general, pero bueno, en general suele la planta tenerla en toda su extensión. Pero muchas veces pues, la concentración es mayor en ciertas zonas. Por ejemplo, en el ylang-ylang, que es la foto amarilla que veis allá a la derecha, hacia la izquierda, está en la flor, ¿vale? La más alta concentración de esas bolsitas y esas sustancias aromáticas que son los aceites esenciales. Igual que en la lavanda, ahí también podéis ver el eucalipto y la menta, que estaría concretamente en la hoja. Los cítricos se encontrarían todas esas sustancias en la cáscara. Vosotros cuando peláis una naranja, por ejemplo, un limón, veis que salen como unas gotitas pequeñitas, se liberan, pues ese es el aceite esencial. En la canela, por ejemplo, se encontraría en la corteza y luego en otras resinas, por ejemplo, el incienso o la mirra, ¿vale? Bueno, pues yo quería, antes de entrar un poco en el viaje de cómo ha evolucionado, pues cómo se han utilizado a través de los tiempos las esencias y los perfumes vegetales, pues explicaros un poquito qué es la aromaterapia y qué es un aceite esencial, pues para que nos enfoquemos un poquito y sepamos diferenciar una cosa de otra, ¿no? Entonces, la aromaterapia es usar el uso de aceites esenciales que se extraen, como hemos comentado, de las plantas aromáticas, para restaurar nuestro equilibrio, armonizar y potenciar nuestra salud y bienestar. Cuerpo, mente y espíritu. Esta es la definición de la Asociación Nacional de Aromaterapia Holística, que es, bueno, la que holístico significaría, seguro que lo sabéis, pero bueno, que ve al individuo de forma global, ¿no? Entonces, parece complejo, pero es bastante sencillo. O sea, aromas agradables procedentes de las plantas aromáticas la idea es obtener nuestro equilibrio y nuestro bienestar. Parece muy sencillo, pero no es tanto, porque ¿qué es el bienestar para cada uno de nosotros? Seguramente es distinto. Para uno sería estar con amigos en una reunión y para otro estar tumbado en una hamaca sin oír absolutamente un ruido. Ahí es lo complejo y lo maravilloso de la aromaterapia, que es que encontremos a través de los aromas qué es lo que nos hace falta para estar en nuestro equilibrio. ¿Y qué es un aceite esencial? Bueno, pues un aceite esencial es esa sustancia que está pues, en esas bolsitas o en esas cavidades. Es una sustancia natural, porque hay muchos aromas que son sintéticos y no es esto. Una sustancia natural, volátil, significa que se evapora y que se extrae de las plantas aromáticas. Y una cosa que es muy importante es que son muy concentrados. Muchas veces pensamos que una terapia natural es inocua y que si 3 gotitas van bien, 5 son mucho mejor, pero no es así. Hay que tener precaución y hay que conocer lo que estamos utilizando pues, para no tener sorpresas. Aquí os he puesto, para que os hagáis una idea, qué cantidad de flor o de hoja, en función de dónde esté la sustancia, se encontraría o sería necesario para obtener 1 kilo de aceite esencial. Entonces, en el caso de la rosa, que es una de las razones por la que la rosa es tan cara, es que harían falta unos 4.000 kilos de pétalos de rosa para obtener 1 kilo de aceite esencial. Además, tiene que recogerse al alba, en unas condiciones determinadas, es muy delicado, por lo tanto hay que procesarlo rápido. Entonces, para que tengáis una idea de lo que eso conlleva. Sin embargo, en el caso de la lavanda o el clavo, pues veis que hace falta menos cantidad de planta, ¿vale? Otra cosa que hay bastante desconocimiento es que no son aceites. Realmente su nombre es aceite esencial, por lo tanto pensaríamos que es un aceite. Y no es así. Tal vez pusieron aceite esencial porque cuando se extrae hay como dos sustancias que se obtienen, ¿vale? Y el aceite esencial flota normalmente. Hay otros que no, pero normalmente se separa de una sustancia, lo que se llama hidrolato o agua floral, y el aceite esencial. Entonces, como se separa, pensamos que es un aceite, pero no es un aceite. No es lo mismo que un aceite de oliva, que tiene lípidos, vitaminas y que es una grasa, ¿vale?
Y luego que sepáis también que los aceites esenciales pues tienen componentes aromáticos que son responsables de su aroma y de sus propiedades medicinales, ¿no? Vale. Bueno, para terminar esta parte os voy a decir un poquito cómo se extraen los aceites esenciales. Hay varias técnicas, pero principalmente son dos, que sería la destilación por arrastre de vapor. Habréis visto seguramente algún alambique alguna vez. Entonces, bueno, voy a ser breve aquí para no abrumaros con esto, pero sí que sepáis que las sustancias aromáticas se arrastrarían con el vapor y después se condensarían en esta parte de aquí. Me voy a levantar mejor. ¿Veis esta parte de aquí? Que sería lo que se llama el serpentín. Entonces, el vapor pasaría por la parte interior, por fuera hay una corriente de agua fría y entonces al ver ese cambio de temperatura se produce una condensación, es decir, el vapor caliente, que va con todas las sustancias aromáticas, al entrar en contacto con agua fría, se condensa y aparece el líquido, que es el aceite esencial, y una agua aromática que no hay que despreciar, que es el hidrolato, ¿vale? Y el otro tipo de extracción, que solamente se utiliza en el caso de los cítricos, es la expresión mecánica. Como está en la cáscara, no se destila, aunque bueno, no se destila en general, y lo que se haría es una expresión mecánica. Entonces, esas gotitas de aceite esencial que están en la corteza se extraen por presión, ¿vale? Y aquí hemos llegado a lo que estabais esperando, ¿no? Este viaje hacia, bueno, pues un poco la historia y el uso de los perfumes vegetales a lo largo del tiempo. Os he seleccionado una frase que me ha gustado mucho, que dice, es de Albert Einstein, y la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Entonces me parecía un buen comienzo pues, para decir que realmente los hombres primitivos e incluso tribus primitivas tenían un conocimiento intuitivo de la flora. Realmente ellos no necesitaban documentarse con grandes enciclopedias. Bueno, en ese momento no había, claro, pero no necesitaban un libro para saber para qué sirve una planta. O sea, ellos realmente simplemente por observación de la naturaleza se comunicaban con las plantas, sabían para qué podía servir una planta. Entonces, de alguna manera, los orígenes, con ese conocimiento intuitivo, el conocimiento, o sea, la experiencia es lo que dio paso al conocimiento en esta fase, ¿no? Que aunque la aromaterapia ahora mismo sea algo científico, pero hay que valorar también de dónde empezó todo, ¿no? Entonces, como comentaba Héctor al principio, pues no se sabe si por esa intuición o por azar. El caso es que tal vez con el descubrimiento del fuego, pues quemando unas ramas, unas resinas, de pronto se sorprenderían, imagino, por ese humo aromático que los envolvía y que se elevaba hacia el cielo, ¿no? Era una de las razones pues, por las que pensaron que podían ofrecérselo a los dioses como algo divino, como algo sobrenatural. Incluso esa fragancia que los envolvía pues podía incluso tener algún tipo de efecto relajante o estimulante. Y claro, estaban, imagino que sorprendidos por ese descubrimiento, ¿no? Entonces, pensando un poquito en qué significa la palabra perfume, viene precisamente de a través del humo. Entonces me parece muy curioso porque ahí un poco empezó el origen, ¿no? El origen de ese descubrimiento. Y realmente es así, estabas en lo cierto. Lo primero que se encuentra referente a la perfumería o a los métodos de extracción de las sustancias aromáticas y de las plantas es en los sumerios y, por supuesto, hace 3000 años en Mesopotamia se descubrió una tableta de arcilla con escritura cuneiforme en la que se describía pues, cómo se extraían de las distintas plantas aromáticas pues, las sustancias y los aromas, ¿no? Bueno, ya casi un milenio después es por todos conocido que en el antiguo Egipto han tenido una gran tradición por los ungüentos aromáticos, tanto para la cosmética, para el uso personal,
como para las ceremonias religiosas. Concretamente, en la momificación utilizaban una de las propiedades de los aceites esenciales, que son de conservación, antibacteriana, pues para conservar los cuerpos para la eternidad, ¿no? Ellos utilizaban, pues para todos sus cosméticos, el alabastro, sobre todo. Y una curiosidad es que era tradición el uso de unos conos aromáticos, que se pueden ver aquí, no sé si lo veis bien, aquí. Estos conos que llevan sobre sus cabezas son unos conos aromáticos mezclados con grasa, que imagino que en algunos casos sí que sería animal en ese momento, aunque también utilizaban algunos aceites vegetales, y mezclado con hierbas aromáticas, y lo utilizaban pues en las ceremonias, en celebraciones, ¿no? Y claro, a medida que se iba aumentando el calor corporal, pues se iban derritiendo y esparciendo por las pelucas y por el pelo, incluso por los hombros. Entonces, claro, no era muy práctico. Yo no sé si después ya posteriormente se volvió a hacer, pero sí que es muy significativo y en muchas imágenes del Antiguo Egipto, pues es característico ver esos conos en todos sitios, ¿no? Es bastante curioso, la verdad. ¿Vale? Posteriormente, aquí os pongo un poquito la aportación que hicieron los griegos, grandes atletas, y que cuidaban mucho también su cuerpo, utilizaban los ungüentos a nivel cosmético, pero su característica era que guardaban todo lo que preparaban, todas sus elaboraciones, y los perfumes las guardaban en envases de cerámica, ¿vale? Y bueno, algunos diseños relacionados con la mitología, porque ellos pensaban que de alguna manera el perfume tenía un origen divino, ¿no? Aquí, como curiosidad, pues Sócrates, aunque en general a todos les gustaba perfumarse y utilizar los ungüentos y los aromas, Sócrates no le gustaba perfumarse, porque decía de alguna manera que si se perfumaba él, un hombre, y también un esclavo, los dos olerían igual, y entonces no se podrían distinguir. Y es bastante curioso. Diógenes también, que no lo he puesto aquí, pero tenían una gran pasión por perfumarse los pies. Y decían, pero bueno, ¿tú por qué te perfumas los pies? Dice, es que si me perfumo los pies, llegaría el aroma a mi nariz. Dice, si me perfumo solo mi cabeza, nada más que lo van a oler los pájaros. Y por último, Hipócrates, reconocido padre de la medicina, pues él sí que hizo un uso más medicinal para el tema de las epidemias, con los recursos que tiene la naturaleza, pues para preparar sus remedios médicos, ¿no? Vale, aquí he puesto posteriormente en Roma, que casi utilizaron mucho más los perfumes que los griegos y descubrieron las propiedades del baño y de hecho, bueno, incluso en los banquetes tenían aguas aromáticas con las que recibían a sus invitados para que ellos se pudieran asear antes de la celebración y tenían una gran pasión pues, por perfumarlo todo. Entonces perfumaban las paredes de las casas, perfumaban su ropa, perfumaban las camas, llenaban todo de pétalos de rosa, en los banquetes incluso las alas de las palomas las untaban con perfumes para que cuando volaran la habitación se llenara de esa fragancia. O sea que también siguieron utilizando estos ungüentos y estos perfumes. La rosa era uno de sus favoritos aquí. Y luego, posteriormente, aparece Avicena. En casi todas las referencias de aromaterapia aparece Avicena como la persona que descubrió la destilación. Pero realmente no es así, porque Avicena lo que sí hizo fue perfeccionar el sistema de refrigeración. Ese sistema que os he explicado al principio cuando se extraen los aceites esenciales por destilación, cuando se condensa ese serpentín, eso es lo que perfeccionó Avicena. Pero realmente Rosario Belgiorno, que descubrió en la isla de Chipre un alambique antiguo, que os he puesto ahí la foto, que tenía una antigüedad de unos 4.000 años. Incluso en Irak también se han descubierto algunos alambiques de arcilla. O sea que realmente la destilación, hay muchas cosas que realmente no conocemos, porque seguramente habían hecho otras extracciones que no solamente eran ungüentos y preparados aromáticos en base a aceite. Seguramente habían intentado, en su afán de extraer esa magia, ¿no?, de las plantas, seguramente antiguas civilizaciones habían intentado experimentar para buscar una forma de extracción, ¿no?
Aquí empieza un cambio, concretamente en la creación del primer perfume con alcohol. Hasta ahora es verdad que casi todo se había utilizado grasa para extraer los aromas, pero en el 1370 en Hungría, la reina de Hungría pues consiguió que le hicieran esa colonia, el agua de Hungría, que principalmente tenía en base romero y luego se perfeccionó con otras esencias cítricas. Pero bueno, fue un hito porque tener un perfume con alcohol pues era algo muy diferente, ¿no? Mucho más líquido, mucho más ligero. Ya después, a partir del siglo XVI, por ejemplo, concretamente el jazmín, que es una flor muy delicada, no se conseguía extraer con la destilación, se podía estropear un poquito la flor. Y entonces volvieron a una técnica que es muy conocida, por eso Grasse, el origen del perfume y Francia, ¿no? Una técnica ancestral que no sé si la conocéis, porque de hecho en la película El perfume, si la habéis visto, sí que se ven, que son unas bandejas grandes que se llenan de grasa, se llama el enflogás, y en esas bandejas se depositan los pétalos de la flor. Entonces, al día, a los 2 días, se vuelven a retirar las flores, se vuelve a poner otra capa de flor fresca y así hasta que esa grasa queda saturada de aroma. Y entonces al principio esa grasa se vendía como una pomada, que te la untabas directamente, y después, con el descubrimiento del alcohol, se extraía, o sea, esa pomada se extraía después con alcohol y se obtiene lo que se llama absoluto. Entonces, el jazmín lo encontraréis como absoluto de jazmín, no hay aceite esencial, ¿vale? Bueno, aquí os pongo otra curiosidad, que se pusieron de moda en el siglo XVII los guantes perfumados. Entonces, yo al principio pensaba, digo, bueno, pues será algo así como un artículo muy de lujo, de la alta sociedad, pero me pareció curioso que Catherine de Médicis, que es la que impulsó de alguna manera después del Renacimiento hacia Francia, pues la industria de perfume, tenía un perfumista particular que se llamaba René, que de hecho abrió su primera tienda de perfumes en París, y es cuando comenzó todo el boom de la perfumería allí. Y ella regalaba pues guantes perfumados a amigos, personas que ella quería de alguna manera halagar, ¿no? Y claro, las malas lenguas cuentan que también junto con algunos perfumes iban algunas otras sustancias que habían causado la muerte a aquellas personas que habían recibido esos guantes. Entonces al principio sí que era muy práctico por la falta de higiene de la época, pues tener un guante aromático a mano, pero posteriormente también a veces en algunos casos pues había causado la muerte de algún enemigo, ¿no? Entonces, quería comentaros ya el primer cambio que hay con el florecimiento de la química, que realmente no es adecuado poner florecimiento, aunque yo soy química de profesión, pero cuando empezó la síntesis química, pues como que se derrumba un poquito, ¿no? Eso, claro, al ver que con las sustancias naturales, pues tenían ciertas moléculas, como hemos visto, ¿no? Ciertas sustancias que son aromáticas, bueno, pues ya está, si yo sé lo que hay en cada planta, me voy a mi laboratorio. Digo, ¿tú qué tienes? 5 moléculas. Pues yo me voy a mi laboratorio y hago esas 5 moléculas y ya tengo mi perfume mucho más económico y rápido, no necesito buscarlo en la planta. Entonces empezó la síntesis química y empezó la industria de la perfumería pues más sintética, por así decirlo. Y entonces ciertos aceites esenciales fueron desplazándose de alguna manera, pero claro, los efectos medicinales, es decir, la naturaleza, no hay mejor laboratorio que la naturaleza, porque incluso sintetizando todas las moléculas aisladas que pueda tener una planta aromática, el efecto no es el mismo. O sea que está claro que hay algo más, ¿no? Y aquí llegamos, tal vez con lo que se debería haber empezado, pero he pensado que de esta manera sería más sencillo, que es el origen realmente de la palabra aromaterapia, y es cuando nace la aromaterapia, como tal, como palabra y como técnica. Entonces, el término aromaterapia fue acuñado en 1928 por un químico francés, René Maurice Gattefossé, que es de profesión perfumista. Él trabajaba en la empresa de su padre, la empresa Gattefossé, que era una empresa de perfumería. Y él quedó fascinado por las propiedades de los aceites esenciales, pero
por desgracia fue por un accidente. Tuvo un accidente en el laboratorio y sufrió una quemadura muy grave. Y casualmente, como se dedicaban a fabricar perfumes, pues tenían aceite de lavanda, que además él se había preocupado mucho de promover el cultivo de lavanda en toda la Provenza, pues para garantizar el suministro de materias primas. Y estuvo tan sorprendido con la recuperación tras el accidente del laboratorio que se quemó y metió las manos en un depósito que tenían con lavanda, supongo que instintivamente, pero vio que se había recuperado tan bien de la quemadura que empezó a interesarse por las propiedades medicinales que podían tener los aceites esenciales. Y es cuando acuña el término de aromaterapia y publica su primer libro. ¿Vale? Aquí tenéis otra referencia importante después de Gattefossé, que es Jean Valnet, que fue un médico cirujano militar que aplicó los aceites esenciales para bueno, pues tratar enfermos y heridos y con muy buenos resultados. Entonces, él se especializó en fitoterapia, pero también, después de los estudios de los trabajos de Gattefossé, siguió investigando sobre las propiedades medicinales de los aceites esenciales. Y aquí quería también hablaros de Marguerite Morí, que algunos la llaman pues como la innovadora en el caso de la corriente inglesa de la aromaterapia. Ella es austriaca y desarrolla una técnica de masaje a través de la espalda, sobre todo, para conectar un poco con el sistema nervioso, y vio que tenía mucha repercusión en el bienestar de las personas, ¿no?, con el masaje y la aplicación tópica. Y destaca también por incorporar el concepto de aromaterapia personalizada. Por eso que he comentado de que somos personas únicas y necesitamos un preparado único para nosotros, ¿no? Y aquí os he puesto una frase que ella describe en una de sus obras, que dice que cada uno de nosotros somos un único mensaje. Debemos, por tanto, seleccionar sustancias aromáticas que presenten afinidades con la persona, aquellas que compensarán sus diferencias y que harán que sus virtudes florezcan. Por último, quería destacaros también en la aromaterapia pues, la aportación de Daniel Penhoel y Pierre Francombe, que ellos descubren la aplicación práctica del quimiotipo, y es que, curiosamente, las plantas aromáticas no acaban de sorprendernos, ¿no? Porque ciertas plantas aromáticas, como por ejemplo el tomillo o el romero, según dónde vivan, según dónde se cultiven y en el medio, en el entorno que las rodee, sintetizan unas sustancias distintas. Es decir, en esa capacidad de adaptación de las plantas al medio y por esa magia de que esos aceites esenciales las defienden de su entorno y lo que están viviendo en ese momento, ellas, en función de dónde estén viviendo, aunque sean un tomillo las dos, segregan unas sustancias distintas. Entonces, no pasa en todos, pero por ejemplo el tomillo, hay dos quimiotipos básicos, que es el tomillo timol y el tomillo tuyanol. Entonces, esas dos sustancias son distintas y se llamaría quimiotipo. Una, por ejemplo, el quimiotipo tuyanol, se utilizaría sin problema a nivel tópico, y sin embargo el tomillo timol es dermocáustico. Entonces, sinceramente es apasionante. Las plantas nunca dejan de sorprendernos, ¿no? Y por último, aunque hay más personas importantes en este ámbito, pero Robert Tisserand ha hecho un trabajo muy importante, una referencia a nivel internacional en seguridad, dosificación de los aceites esenciales. ¿Vale? Vale. Y luego, pues, no sé si alguno habéis utilizado aromaterapia alguna vez o teníais algún conocimiento de para qué servía, para qué se utilizaba, pero bueno, hay muchas formas de utilizar, pero básicamente lo he clasificado en dos, ¿vale? Serían las vías principales, serían la forma tópica, porque sabemos que todo lo que nos ponemos en la piel al final llega a nuestro organismo. Penetra por nuestra piel y llega a nuestra sangre. Entonces, se puede aplicar bien por crema,
bien por aceite, a través del masaje, ungüentos o también en el baño. Pasa que en el baño, por ejemplo, bueno, ya entraremos un poquito más en profundidad en el taller del sábado, pero claro, os he comentado antes que los aceites cuando se extraen se separan del agua. Entonces muchas personas dicen, venga, pues lo pongo aquí en el baño, ¿no? Y pongo unas gotitas en la bañera y ya está. Entonces hay que solubilizarlo también para que se disperse, porque si no es como si nos lo estuviéramos poniendo directamente en la piel, ¿vale? Entonces a nivel tópico es una manera. Y la otra manera sería por inhalación, ¿vale? Entonces sería, por ejemplo, por difusión atmosférica, como el difusor que os he puesto aquí, un difusor, o sea, un inhalador, por ejemplo, se puede preparar también, que es este que veis aquí en el centro, inhalación directa, por ejemplo, del frasco, o con un spray que podamos pulverizar, pues por ejemplo, en nuestra casa o donde nos apetezca, pues para que hacer nuestra casa y nuestro ambiente donde estemos un poquito más acogedor, ¿no? Y bueno, esta parte de la inhalación es muy importante porque conecta con esto que hemos hablado al principio, ¿no? Hay una terapia que se llama olfactoterapia, que está creada por Gilles Fournil, es bastante reciente, y trata precisamente de utilizar aromas por vía olfativa para tratar posibles vivencias anteriores, ¿no? Y evocar esa vivencia y trabajar con la persona en esa línea, ¿no? Entonces, en este caso, sería a través de la inhalación. Y bueno, para terminar, sí que me gustaría, os he puesto aquí una frase que me encanta, de Anne Harman, que bueno, ella destila prácticamente todo para hidrolatos, para la parte, digamos, acuosa de la extracción, pero se podría aplicar para aceites esenciales porque todo se extrae en el mismo alambique, ¿no? Pero bueno, os la voy a leer. Dice, un hidrosol o un hidrolato empieza como una semilla. Absorbe el sol y se bebe la lluvia. Juega con el viento, canta con los pájaros, duerme con la luna. Cuando llega la cosecha, baila con el alambique, para llegar a ser uno con el fuego y el agua. Sube como vapor y vuelve como líquido. Muchas gracias.